Mijaín López acaba de entrar en la historia del deporte con un récord impresionante. Su grandeza como deportista no es cuestionable. También en ese libro de la eternidad deportiva están Teófilo Stevenson y Alberto Juan Torena, dos grandísimos deportistas que se desgastaron cantando loas al dictador y, al igual que Mijaín, atacando a quienes no pensaban como ellos. Muchos acusan a quienes no celebran ese triunfo de mezclar deporte y política. Olvidan que esa mezcolanza la impuso primero Fidel Castro con aquel criterio de el deporte como arma de la revolución, y ganar una medalla es asestarle un golpe al imperialismo y a los enemigos de la revolución. Esa idea se impuso por la teatral repetición de ver a esos atletas dedicándole sus triunfos en lides internacionales, ante todo a nuestro inmortal comandante en jefe y solo después al pueblo de Cuba. Como si no fuera el sacrificio de los mismos deportistas, el sacrificio de los entrenadores y quienes y de los familiares de toda esta gente, quienes son los responsables de los triunfos de estos atletas, y no el castrocomunismo, que lo que hace es robarles, que lo que hace es usarlos como monigotes de propaganda política. Los tratan como si fueran esclavos de su propiedad, porque les quitan los pasaportes, porque les restringen a dónde pueden ir, dónde no pueden ir, los horarios, todo. Y aparte de eso, hay que agradecerle a esos de patria y libertad, y haciendo manifestaciones de libertad para el pueblo cubano, aprovechando la visibilidad que tiene estos eventos deportivos. Y ese grandulón de mierda se le acercó y lo abofeteó. Ese tipo es un abusador, y abofeteó a ese muchacho porque ni siquiera se estaba metiendo con él, que no le estaba diciendo nada a él. Simplemente el muchacho estaba, como todos los que vivimos en el exilio, aprovechamos estos eventos deportivos por su visibilidad para hacer manifestaciones de libertad y de apoyo a la gente que en Cuba está peleando. Y estas son la máxima expresión de la degradación humana, la muestra de que la cría en cautiverio funciona hasta en los seres humanos. Sí. Eso es lo que son Mijaín López de la Cruz y todos los deportistas y figuras públicas que a día de hoy todavía tengan la desvergüenza de decir que apoyan a la revolución, al castrocomunismo y a todo lo que tenga que ver con eso. Bueno, sí. Elon Musk se lo ha tomado muy en serio, déjame decirte, porque yo cada vez que entro a X, lo primero que me sale es un tuit de Elon Musk se ha propuesto derrotar a Maduro. Y está haciendo un buen trabajo también denunciando la represión en Venezuela. No me va a asombrar si ahora mismo miro aquí y veo un tuit donde diga le volaron la cabeza a Maduro. No me va a asombrar. Y el hecho de que ya no me asombre nos dice mucho, que creo que quienes más nos están ayudando son ellos mismos, porque el problema es que cada vez resulta más difícil que gente en el mundo que tenga dos dedos de frente pueda defender a esa gente. Pero obviamente la OEA cuenta con los votos de los diferentes países de la región, y yo decía que tomáramos nota precisamente de cuáles habían sido los países que habían tenido abstención y los que no participaron. Entre ellos, si bien no se obtuvo el número suficiente de votos para exigirles que sacaran el conteo, y eso es bochornoso. Sin embargo, nadie tampoco dijo que aprobaba ahí en la OEA las elecciones. Entonces, eso te da una señal de que cada vez esa gente apesta más. Y si algo está demostrado es que las instituciones internacionales y los mecanismos no van a resolverte el problema. El problema lo vas a resolver tú, y las instituciones te van a responder si tú demuestras ser el caballo ganador. Exacto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y como siempre, desde aquí le damos la bienvenida a este podcast, un espacio digital hecho por cubanos y para los cubanos, cuya única intención es abogar por la libertad de Cuba, la libertad de todos sus presos políticos y el derrocamiento y enjuiciamiento
del narco partido comunista y toda la oligarquía que lo secunda. Si es la primera vez que estás viendo este podcast, te invito a que te suscribas, a que le dejes la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes un like y tus comentarios. También nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en X o Twitter. Nos puedes encontrar como @CW_WashingtonDC. Yo, a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Reinier, de nuevo contenta de estar aquí contigo y con quienes nos vean en este nuevo episodio. Sí, también, Reniel, esperando que algún día podamos por fin hablar del día después de mañana. Bueno, el día después de mañana, usted se refiere al Día de la Libertad, donde Exacto, veamos... porque si no es pasado mañana. Donde veamos cómo esas tiranías que han sometido a nuestros pueblos caigan y paguen por sus crímenes. Exacto. Yo, a pesar de que estoy con usted en esa postura, ¿no? De que todos estamos ansiosos de acabar de ver ese día después, ese día donde empezamos un nuevo camino hacia una reconstrucción, hacia una sanación, ¿no? de nuestros pueblos, pero primero para eso tiene que caer la tiranía, o las tiranías que hoy se imponen, ¿no? en nuestro hemisferio. Y para que caigan esas tiranías tenemos que ser capaces de, darles golpes efectivos a esos tiranos que hoy se aferran al poder, no solo porque ha sido de los grandes, las grandes perdiciones del hombre, ¿no? a lo largo de toda su historia, sino también porque en el caso específico de estas tiranías, pues ellos saben que una vez que los muevan de esos tronos, ¿no? de esas sillas de poder a las que ellos hoy se aferran, pues van a tener que enfrentar la justicia, van a tener que enfrentar la ley y por tanto pagar por todos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido durante estos últimos 65 años en el caso de Cuba, durante los últimos 25 en el caso de Venezuela, y más o menos entre esos intervalos de tiempo pues oscilan el resto de las tiranías que hoy están en nuestro hemisferio, ¿no? Así que es imperante que determinemos cuál va a ser la manera en la que se va a poder lograr eso, ¿no? Sacar las tiranías, ponerlas frente a la justicia para que paguen por todo lo que se ha hecho y entonces el camino hacia la reconstrucción de nuestras naciones pues sea viable. Yo a veces creo que quienes más nos están ayudando son los propios impresentables dictadores. Por ejemplo, Maduro, Díaz-Canel y el de Nicaragua, Ortega, cada vez que tiran una, hermano, es para echarse más tierra. Entonces, por eso es que digo esto, que creo que quienes más nos están ayudando son ellos mismos. Porque el problema es que cada vez resulta más difícil que gente en el mundo que tenga dos dedos de frente pueda defender a esa gente. Entonces, pienso que cada día se van a ir aislando más y que únicamente, por supuesto, en este instante le queda Rusia, le queda China, que no sabe lo que hablan, no sabe lo que dicen y los tiene como unos títeres, unos fantoches. Pero fuera de eso, creo que se van aislando cada vez más en el hemisferio. Y a pesar de lo de la OEA, por ejemplo, que lamento muchísimo lo que ocurrió cuando hicieron la votación, sin embargo, tampoco se puede decir que hubo alguien que defendiera las elecciones de Maduro. O sea, si bien no se obtuvo el número suficiente de votos para exigirles que sacaran el conteo, y eso es bochornoso, sin embargo, nadie tampoco dijo que aprobaba ahí en la OEA las elecciones. Entonces, eso te da una señal de que cada vez esa gente apesta más. Y cada vez Maduro, Ortega y Díaz-Canel son unos impresentables. Y dependen en este momento del éxito que ahora mismo tenga Putin o tenga China. Y por eso están apostando por esa gente. Pero fuera de eso, están cada vez más solos. Antes de dejar a yo hablar, solo quiero decir que luego usted termine, quiero hacer una acotación con respecto a la OEA, ¿no? Porque sinceramente ya es más, ¿no? De una vez el mal sabor de boca y la incompetencia de la institución como tal. Pero es para dejar ahí que pueda tocar ese punto. Sí, en el podcast anterior yo había hablado acerca de este tema de la OEA, que es lamentable, ¿no? Pero obviamente la OEA cuenta con los votos de los diferentes países de la región y yo decía que tomáramos nota precisamente de cuáles habían sido los países que se habían tenido abstención y los que no participaron. Entre ellos está México, por cierto, ¿no? Y hay que hacerle un check a eso, ¿no? Para saber exactamente quiénes son los países en la región que de alguna manera, por su actitud tibia o por su silencio o por su no participación, apoyan
y le dan, por supuesto, fuerza a las dictaduras, ¿no? En este caso, la dictadura de Maduro en Venezuela. Lamentablemente, por todas esas islitas que podríamos buscar luego ahí los nombres, las islitas estas, que es increíble que se abstuvieron, y otros países como México, como Brasil, como Colombia, que no participaron en la votación, pues por supuesto la OEA no pudo tomar una posición más contundente, más firme, ¿no? Aunque el secretario general, Luis Almagro, sí ha tenido expresiones muy buenas acerca de lo que está pasando en Venezuela, y en todo tiempo, pues en su opinión personal, él ha dicho que Maduro tendría que demostrar, cosa que no va a hacer porque no puede hacerlo, tendría que demostrar que realmente ganó estas elecciones. Todo el mundo sabe que Maduro no ganó las elecciones porque ya María Corina y su partido, y además el presidente, que realmente sí salió electo, Edmundo González, pues ellos sí han presentado todas las pruebas posibles para demostrar que ellos fueron los ganadores. Sin embargo, Maduro no ha podido hacerlo por el simple hecho de que obviamente no salió él elegido como presidente. Así que a mí lo que me preocupa, lo que me está preocupando mucho de Venezuela, y lo estábamos hablando antes de empezar el podcast, es que ya el tiempo comienza a pasar, y yo siempre digo que es como que un chicle que empieza a estirarse y nunca se rompe, ¿no? Y empieza a estirarse, y si la cosa se empieza a enfriar, entonces sí vamos a caer en el stand-by ese de que no pasa nada. Maduro va a seguir en el poder, los pobres venezolanos, los que están presos seguirán presos hasta que ellos quieran, los muertos ya están muertos, ¿no? Y por supuesto la represión va a continuar, y por mucho que haga el mundo, por mucho que los países reconozcan a Edmundo González como el presidente y no a Maduro, etcétera, etcétera, todo esto quedaría ahí en una especie de cámara lenta, ¿no? Donde no pasa absolutamente nada. Y esa es la parte que más me preocupa a mí, que se enfríe la cuestión, que el pueblo deje de estar en la calle reclamando lo que es suyo, y que al final pues no tengamos ningún cambio en Venezuela. Bueno, dos cosas súper importantes ahí que ustedes han tocado. Uno es la incapacidad de la OEA de poder hacer un pronunciamiento como organización contundente contra la tiranía de Maduro y contra todo el fraude, ¿no? Que ellos a toda costa quieren hacer creer que es real, y que existe una realidad contraria a la que todos hemos visto, ¿no? Que es que Edmundo González fue electo con más del 70% de los votos que se contaron, dicho sea de paso, porque es que no es el 70% de 100, sino es el 70% de un 80% de los votos que se dieron acá. O sea, que es mucho más. La participación, el apoyo a Edmundo González, mucho más que ese 70% que se tiene contabilizado, y es el que se ha expuesto no solo mediante las actas que se han publicado, sino en un sitio web, o sea, en un website donde se puede constatar, ¿no? Desde cualquier servidor, pues, que esto es real, y todo el proceso, ¿no? que se hizo para demostrar la genuidad, ¿no? de estas actas. Pero, sin embargo, a pesar de todo lo que se sabe, todo ese sitio web, todo lo que el trabajo que ha hecho el movimiento político que encabeza María Corina, la OEA es incapaz de tener una postura firme contra la tiranía de Maduro, y hacerle y exigirle, ¿no? que demuestre esas supuestas actas que ellos tienen, y son a las cuales están pues aferrándose, ¿no? A que esto es lo real que pasó en las elecciones. Pero no es la primera vez, o sea, es una incapacidad constante el tema de la OEA de poder tener una postura seria, de poder hacer un llamado de atención serio a una de las naciones. O sea, al final del día te deja un muy mal sabor de boca, y la gente termina de perder la confianza en la funcionalidad de estas instituciones, que supuestamente son uno de los ejes, ¿no? Mediante los cuales se conserva la democracia y el Estado de Derecho en los países, porque supuestamente en eso se basa, ¿no? El Acuerdo de Bogotá y todos los tratados que se han firmado dentro de esta organización para preservar
la democracia y el Estado de Derecho en los respectivos países que la conforman. Sin embargo, a la hora de hacer ejercicio, ¿no? De ese llamado a las otras naciones a colaborar o a apoyar a los países en que se preserve ese Estado de Derecho, en que exista esa democracia, son incapaces de hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿sirve para algo la OEA o simplemente es una institución que de cierto modo desangra gran parte del presupuesto para la política exterior de este país y paga salarios inútiles a supuestos funcionarios que terminan siendo inútiles, siendo incapaces de poder tener una posición y un pronunciamiento y una proyección adecuada para lo que supuestamente están ahí llamados? Claro, y eso por hablar de la OEA. Porque si hablamos de la ONU, pues... No, exactamente. Pero en el caso, incluso, fíjese, la OEA le compete muchísimo más esto porque la OEA está enfocada. Por eso es la Organización de Estados Americanos. O sea, el enfoque de la OEA es única y exclusivamente aquí en América, en el continente americano. Sin embargo, sigue siendo incapaz. La ONU sabemos que es, al final, el epicentro de todo este mal que hace que la política y la diplomacia se vean inservibles ante los ojos del ciudadano. Pero el caso de la OEA le compete aún más porque su funcionabilidad y el sentido de que existe en sí la institución es en que preserve y que ayude a que estas cosas no pasen y sin embargo son incapaces de hacer nada. Claro. Nosotros el año pasado, a raíz de septiembre, cuando se celebró en La Habana la cumbre de los 70, dirigida por Díaz-Canel, pues ya habíamos hablado de nuestra decepción de la ONU. Y de hecho, bueno, lo vivimos ahí en Nueva York, porque quien fue recibido... y que dio su discurso ahí en la ONU fue Díaz-Canel mientras nosotros andábamos en las calles. Pero el señor Guterres fue a La Habana y demostró, ¿verdad?, la decepción que muy bien merecida tiene de parte nuestra, ¿no? Pero si bien estas organizaciones cada vez demuestran ser más inservibles, yo creo que hasta en estas instituciones y estos mecanismos internacionales podemos ver lo bajo que ha caído esta vez Maduro, y por eso yo creo que a pesar de lo que tú decías del chicle, el chicle esta vez no de la boca va para la basura totalmente, porque hasta estas instituciones y estos mecanismos que han demostrado ser ineficaces, en el caso mismo de la OEA, para volver ahí, pues tú misma lo decías, nadie votó a favor de Maduro, más bien se abstuvieron o no se presentaron, pero nadie tenía la cara ahí de hablar en favor de él. El que cae otorga, Mario. Sí, y el mismo... hemos dicho muchas veces, silencio te hace cómplice. Sí, el mismo Guterres, el que hemos hablado en nuestra decepción, pues no ha podido tampoco defender a Maduro. O sea, es imposible poder defenderlo. En este momento la mayor ayuda que tiene él es de los rusos, que incluso mientras hacemos este podcast están llegando los buques, en este momento los buques militares ahí a Venezuela, a Caracas, con tremenda banda de música y tremendos honores. Pero fuera de Rusia y de China, que lo que tiene son intereses económicos sobre todo, fuera de eso no va a tener mayor defensa, y yo creo que por lo tanto el chicle de Maduro esta vez no va a haber quien se lo trae. Sí, el caso es que el que cae otorga, y en este caso otorgaron porque se necesitaba una mayoría de votos para poder llevar a cabo la resolución en contra de Nicolás Maduro, y precisamente, y lo voy a leer aquí textualmente para saber, ¿no?, exactamente quiénes fueron los que votaron a favor, quiénes fueron los que se abstuvieron y quiénes fueron los que no participaron, que yo soy de la opinión que lo hicieron con todo propósito. O sea, que no fue algo de que, ay, no, porque ese día amanecí con fiebre y me dolía la garganta. Eso es obvio. Sencillamente fue porque lo hicieron con todo el propósito. Por eso te digo que al final de la jornada no votaron en contra de Maduro, pero, o sea, a favor de Maduro, pero en este caso están colaborando con Maduro al no permitir que la mayoría de los votos hicieran, ¿no?, o dieran al traste con que saliera esta resolución. Entonces, mira, votaron a favor Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Se abstuvieron las islitas estas que te estoy diciendo, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Y no participaron en la sesión Dominica, México, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y además
de Venezuela, por supuesto. O sea, estos países para mí le hicieron la componenda a Maduro, ¿entiendes? En la OEA, porque eso es precisamente el silencio de ellos, ya sea por abstención o por no participación, fue lo que hizo que no procediera a la resolución. Sí. Sí, yo con respecto a lo que está pasando ahora mismo dentro de Venezuela, ¿no? Como usted dice, que se ha visto un poco, o como estábamos hablando antes de empezar el podcast, ¿no? De que hay una sensación de que las calles se están enfriando, hay una sensación de que la tiranía de Maduro va a seguir en el poder. Hemos visto cómo los máximos generales, quienes controlan verdaderamente batallones, unidades importantes, ¿no? Dentro del ejército, pues se han pronunciado a favor de Maduro, y hay una sensación como de que ya pasó la ebullición, pasó el momento de la rebeldía y la gente se está replegando. Ellos están volviendo a tener el control del país. Sin embargo, yo no lo veo así del todo, y voy a decir por qué. Primero, porque aún se están dando manifestaciones, aún la gente, si bien ahora mismo están en una etapa de reorganización, en el sentido de que mucha gente se está moviendo hacia otras ciudades, porque lo están yendo, como sabemos que funcionan estas dictaduras, estas tiranías, ¿no? Aprovechan la noche para ir a buscar a la gente a las casas, a los que logran identificar mediante las redes sociales, etcétera. Y la gente lo que está haciendo es, bueno, moviéndose del lugar para evitar ser encontrado y tratando de ponerse a resguardo, vamos a decir, para coger fuerza, ¿no? Pero no, de momento no ha habido, digamos, una sentencia de derrota donde el régimen se vea poderoso, como quizás en otros momentos donde han tenido un contexto de rebeldía similar, o quizás como hace 20 días antes de que empezara todo este proceso ya a tener fuerza ya bueno, estamos a punto de llegar a las elecciones, y hoy día las elecciones, y día posterior, pues la gente salió a las calles, ¿no? Anteriormente a eso, la tiranía se veía con mucho más fuerza de lo que se está viendo ahora, no solo por la situación que tiene dentro, sino por todo el contexto internacional de que la gente está atento a lo que está pasando, y muchísimos países se han pronunciado reconociendo a Edmundo González como el presidente de Venezuela. Sabemos el caso de lo que está pasando en la plataforma de X, donde Elon Musk pues le retiró el banner de presidente a Nicolás Maduro. Todas estas cosas de cierto modo debilitan a la tiranía y ayudan, ¿no?, a todo el proceso que se está viviendo en Venezuela contra el régimen de Maduro. Pero mi punto es el siguiente: hasta que María Corina no defina cuál va a ser la siguiente postura, el siguiente modus operandi, por decirlo de alguna manera, en este proceso, yo no daría la batalla por perdida. ¿Y por qué? No es porque ella sea el epicentro o sea la líder, ¿sabe? Como que hay que venerar o tal, como están queriendo algunas personas descontextualizar, ¿no? Lo que se está diciendo. Sin embargo, ella sí es la líder de cierto modo del proyecto. Claro. No es una santa, no es alguien que eso, pero sí es la líder del movimiento, y de cierta manera su estatus y lo que pase con ella da un poco el desenlace de lo que se va a venir después, ¿no? Y por eso digo, si María Corina mañana no se ve en un exilio forzoso, que sinceramente para mí sería una traición al proceso que el proceso que ella lideró y al que invocó a la gente a participar, ¿no? Si ocurre otra vez todo lo que ha sucedido en el pasado con respecto a que se ve forzosamente exiliado por preservar su vida, para mí es tradicional a lo que se ha llamado la gente en las calles. Ahora, si ella se queda en Venezuela, si ella sigue dando la pelea, si ella sigue llamando a que la gente no acepte el fraude de Maduro, que reconozcan, que no se muevan de su postura de reconocer a Edmundo González como el presidente, y por tanto el entendimiento de que la pelea hay que seguirla dando, y que no es que salimos 2 días, no es que salimos 3, no es que fue una semana de pelea y mira, no lo logramos, como dicen los venezolanos, marica, hay que regresarse a casa, ya está, hicimos lo que pudimos. No se hizo lo que se pudo. Mientras el tirano esté ahí, no se ha hecho lo que hay que hacer. No se hizo suficiente. Y nuevamente, otra sociedad más, que también los hemos estado hablando fuera de cámara, nos demostró que sí se puede sacar una dictadura comunista, que sí se puede sacar un tirano, y lo estuvimos hablando. Pasó hace unos días, durante toda esta convulsión que se estaba viviendo en Venezuela, pues en Bangladesh, el pueblo de Bangladesh salió a las calles igual, estuvo más de 15 días en las calles protestando. ¿Y qué tuvo que hacer en este caso la dictadora? Pues abandonar el país en un helicóptero.
y era una tiranía que llevaba ya 15 años instituida por la fuerza de las armas igual en el poder, y sin embargo tuvieron que abandonar, porque así es. Nadie, ningún estado, ninguna dictadura puede, con la decisión firme de un pueblo en las calles, al precio que sea necesario. Entonces, estamos viviendo un punto de inflexión bien importante en este proceso que se está viviendo dentro de Venezuela. Y es ese momento, vamos a decir, de baja, ¿no? Donde mucha gente asume una actitud derrotista, ¿no? Y da la batalla por perdida y pues asume que lo que hay que hacer es volver a la normalidad. Y esto es el mejor contexto para la tiranía. No se puede perder ese ímpetu, esa efusividad, toda esa explosividad que se vivió a raíz del 28 de julio, cuando Maduro se pronunció como vencedor de las elecciones. No se puede perder. Hay que seguir dando esa misma pelea que se estuvo dando durante todos estos días. No se puede llamar a que ya pasó y hay que aceptar que ellos son más fuertes que el pueblo, porque no es real. Y yo creo que es el momento más importante donde todo aquel que quiera abogar por la libertad, todo aquel que quiera empujar a ayudar al pueblo de Venezuela que derroque a Maduro, debemos plantarnos en una misma expresión, en una misma postura, en una misma conducta, y es: Venezuela sigue en las calles, Venezuela sigue dando la pelea, que la gente entienda que el proceso no va a ser ni corto, ni lento, ni agradable, y que los muertos se van a seguir poniendo, y aunque te vuelvas para tu casa, aunque te quedes tranquilo, aunque asumas la derrota, van a ir por ti de todas maneras, van a haber presos políticos de todas maneras, y van a seguirse muriendo los venezolanos. No importa si te vuelves a tu casa, igual te vas a morir, igual tienes la posibilidad de caer preso, igual estás destinado a seguir viviendo en ese terror que es vivir bajo una tiranía, y sobre todo comunista. Entonces no se puede perder el ímpetu, hay que seguir peleando, no se puede salir de las calles. Esto no es una cosa de un día, ni de 2, ni de 3, y tampoco sabemos si van a ser 15 como en Bangladesh o 21 como en Bolivia, pero hay que dar la pelea hasta el final. No tiene sentido haber salido a las calles, haber hecho todo lo que se hizo, y luego de no tener el resultado en el momento que uno cree coherente por la cantidad de tiempo que se va protestando, pues rendirte, asumir la derrota. Mientras hay una gente de pie, mientras haya alguien luchando, la batalla sigue, y no se puede asumir esa actitud. No nos podemos hacer eco de ese ruido que de cierta manera está siendo impulsado por la tiranía, porque ellos saben, porque todo esto se analiza, se piensa. Esta gente no están ahí por amor al arte o por una equivocación. Esta gente están ahí de cierta manera porque saben lo que están haciendo. Entonces no se le puede dejar ganar y no se puede uno derrotar. Hay que seguir dando la pelea, hay que seguir saliendo a las calles, hay que seguir diciendo el mundo González presidente, y todas las consignas y todo el enfoque que desde el 28 de julio hasta la fecha se ha tenido, no se puede perder. Hay que seguir en pie de lucha. Sí, y qué bueno que mencionaste a Bangladesh, Rainier, porque yo te confieso que el día que amanecí más desanimado, porque bueno, en esta lucha hay días que uno tiene más ánimo y hay días que uno tiene menos ánimo. Y desde el día 28 de julio hemos estado viviendo días demasiado intensos, ¿no? Es muy difícil mantener ese ritmo. Pero el día que amanecí más desanimado, de repente me despertó Bangladesh. Y Bangladesh me hizo cuestionarme una serie de cosas conmigo mismo. Por ejemplo, que me concentré tanto en Venezuela que me olvidé del resto del mundo. Y que yo no sabía, concentrado en Venezuela como estaba, que en Bangladesh la gente estaba en las calles. Y que donde menos yo me imaginaba, pues estaban derrotando a una dictadura comunista. Entonces esto de repente me hizo reflexionar conmigo mismo y decir que muchas veces estamos obviando y estamos dejando de ver cosas interesantes que están pasando en el mundo, y que no nos olvidemos, estamos viviendo, nos guste o no, en un mundo globalizado. Hay otro asunto del cual no perdí toda la visión, porque, bueno, es más difícil que se pierda, es la cuestión de Israel. Porque en medio de esos días también, Israel eliminó en menos de 24 horas al la segunda cabeza más importante de Hezbollah y al más importante de Hamas. En menos de 24 horas, mientras estábamos nosotros concentrados en Venezuela. Y de repente, Irán como que se ha quedado con el golpe dado, que ha dicho que va a responder y que va a responder contundentemente, pero no acaba de responder, y que está diciendo que sí va a responder y que parte de la respuesta es esta espera para desestabilizar Israel.
pero ya uno piensa que no es tanto eso, sino que no haya cómo responder, porque además... Yo le digo, es que lo estuvimos hablando en podcasts anteriores, ellos estaban en un proceso de luto que dura 45 días después que cayó el helicóptero con este tirano. Sí. En él, ¿no? Pues ellos, su religión, su idiosincrasia, ¿no? Ellos tienen un proceso de 45 días de luto. Cualquier líder de estos grandes muere y ellos pasan por ese proceso, pero no es que se iba a quedar con el golpe de dado, ni es que no se iban a hacer nada. Simplemente estaban pasando ese proceso, el cual ellos llevan a rajatabla, para luego se tenía que esperar cuál era la proyección que iba a asumir Irán en todo este contexto que estaba pasando. Y ahora, si le sumas estas dos bajas importantes que le ha hecho Israel a Hamas y Serían a 45 Hezbollah, días de luto más, ¿no? bueno, en ese 90 caso días no de tanto luto. porque Hezbollah como tal es del Líbano, ¿no? Y Hamas ahí de Gaza. Entonces, no como tal no son los cabecillas de la cultura iraní. Aunque todos juegan en el mismo equipo, no digo yo. Era una ¿no? broma, era una broma. Ya. No, me lo tomé literal. Pues no, eso es lo que está pasando. Así que Sí. vamos a ver próximamente algún tipo de proyección de Irán, eso que no le quepa a uno. Sí, y eso es lo que quería decir, que obviamente somos cubanos, nuestro gran dolor es Cuba, son 70 años prácticamente en derrota, pero hasta los grandes imperios han caído, ¿no? Y lo que quiero decir es que mientras estábamos concentrados con toda nuestra pasión en Cuba y en Venezuela, de repente estaban pasando cosas en el mundo trascendentales, como Bangladesh, donde yo sí estaba totalmente, y lo confieso, ignorando lo que estaba sucediendo. No, yo también. Totalmente. Y con Israel, bueno, lo miraba de chirispazo, ¿no? Porque de repente, concho, mataron al segundo de Hezbollah y de repente no, y mataron al primero de Hamas. Y estaba en Teherán, en Irán. Es que en otro momento, si no se estuviera viendo el contexto de Hubiera sido Venezuela, la- hubiese sido Sí. el plato fuerte de toda, Para nosotros. de toda mesa Exacto. de Para análisis nosotros, político. porque es el plato fuerte para otros, pero Ahora, para fíjense, nosotros hubiera sido el plato fuerte también. El mundo es un pañuelo y el mundo es una aldea. Es una aldea. Por lo tanto, no pensemos que estén disociados estos eventos. De repente, los buques de Putin han llegado a Venezuela y de repente Putin está invitado a la toma de posesión ahora en octubre en México. Pero de repente Ucrania acaba de hacer vamos a decir, o sea, se ha adentrado en territorio ruso como no se había adentrado nunca. Y de repente Putin ha tenido que enviar a uno de sus principales a Teherán para conversar con el ayatollah. Hay unos movimientos aquí interesantes porque además Estados Unidos ha enviado sus F-22 para la zona del Medio Oriente y entonces ha contenido quizás el furor de la fuerza iraní, pero es que aquí todo en un momento dado se puede, vamos a decir, acordémonos que Irán tiene presencia en Venezuela, acordémonos que Hezbollah está en Venezuela, acordémonos que Venezuela ha sido el trampolín para Hezbollah hacia los Estados Unidos, porque le han colado mucha gente aquí en los Estados Unidos a través de la frontera sur, no solamente, a través de la frontera norte de Canadá. Y no solo a través, exacto, o sea, el punto no es que sirvan como, vamos a decir, Como trampolín. parada para luego hacer todo el recorrido, sino es que de ahí le emiten falsas identificaciones con pasaportes venezolanos para que entonces todos estos terroristas Exacto. pues tengan paso abierto, con, Sí. ¿sabes? Camuflajearse dentro de la verdadera migración Sí. que sí está huyendo de la Y- tiranía de Venezuela. Y entonces de repente entre las burradas de Maduro, que por cierto han sido más de una diaria, que ya cuando tú te vas a reír de una, ya está diciendo otra, ha dicho entre esas burradas, le ha culpado al sionismo internacional, ha culpado a Israel, demostrando el antisemitismo rampante que tiene esa dictadura venezolana, que odia a Israel desde el fondo de sus entrañas, como dijo Chávez, ¿verdad? Y desde el fondo de sus entrañas se pudrió y se murió. Entonces, por eso digo que ese día que yo estaba más desanimado, de repente otros hechos en otras partes del mundo me despertaron y me dijeron, Mario, despierta que estás concentrado ahí con el dictador Maduro, riéndote de sus burradas o a veces desanimándote porque crees que está dando algún pase en este juego de ajedrez. Pero acuérdate que María Corina le dio jaque. Y aquí lo que falta en este tablero de ajedrez es el jaque mate. El jaque mate va a venir
Y ya les digo, hay desplazamientos en el mundo que pueden de repente incidir directamente en Venezuela. Ahora mismo están los buques rusos llegando con las bandas de música, pero esos buques rusos, más que traer victoria, pueden traer desgracia para el dictador Maduro. Porque se está buscando unos aliados que en un momento dado más le pueden ocasionar perjuicio que ayuda. Así que ojo con esto. Si nos basamos en el precedente que tenemos con respecto a eso, yo diría todo lo contrario, ¿no? Porque, vamos a decir, el símil más, o por lo menos que yo veo más cercano a todo esto, es la crisis de los misiles en Cuba. Y sin embargo, hay quien puede pensar que la crisis de los misiles fue banal, porque no se hizo lo que el esquizofrénico de Fidel Castro quería, que era que atacaran a los Estados Unidos. Pero sin embargo, esto ayudó a que se firmara un acuerdo entre los Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética, un pacto de no agresión, donde los Estados Unidos se comprometía con la desaparecida Unión Soviética a que no solo no iban a intervenir en Cuba, sino que le iba a impedir a los cubanos que de Estados Unidos o de cualquier otro territorio de este continente pudieran hacerse acciones, ya sea en etapa preparatoria o ya para salir a liberar a Cuba, que se pudiera hacer eso, ¿no? Que se pudiera ir a derrocar a la tiranía mediante el uso de las armas, mediante el uso de la fuerza. Entonces, si ahora usted me dice que estos buques rusos están en aguas venezolanas y que esto le puede ser contraproducente a Maduro, yo le digo, bueno, si yo veo lo que ha pasado, a lo mejor terminan firmando de nuevo un pacto de no agresión y Maduro se mete 65 años más ahí en el poder. Interesante. Entonces, ojo con todo lo que está pasando. Sí. Yo ni me niego a ser derrotista con lo que estamos viendo, a pesar de que los vientos no son alentadores, pero tampoco menosprecio, ¿no? Toda la inteligencia que se está llevando a cabo desde los chavistas, ¿no? Y la tiranía de Maduro, porque recordemos que ellos no están inventando nada, ellos están replicando exactamente lo que la dictadura castrista le ha funcionado durante los últimos 65 años, porque además los tanques pensantes de esa tiranía que estaba en Venezuela no son los venezolanos. Es el Departamento de Inteligencia de La Habana, y eso se sabe. Y la mayoría de la gente clave de inteligencia dentro de la tiranía de Maduro son del G2 cubano y de la tiranía castrista. Eso es un secreto a voces y eso no... Vaya, yo creo que eso no lo ponen en duda ni los mismos chavistas, vaya, ni los mismos estos que defienden a los chavistas, ¿no? Al régimen de Maduro. Sí. Bueno, a ver, termina. No, ya te digo algo. Son quizás ideas locas lo que estoy tirando, pero cuando tú ves los escenarios calientes de verdad que están en este momento allá en Ucrania y Rusia, o en el Medio Oriente, donde hemos estado a punto de una guerra termonuclear, de repente ves estos buquecitos rusos por el Caribe y hasta el momento lo hemos visto como algo folclórico. Llegaron primero a La Habana. No, yo nunca lo he visto. Que lo vea como algo folclórico. En ese sentido. Que empiece a estudiar geopolítica 0.0. No, pero lo digo en el sentido que hasta el momento que hemos visto unos buques que llegan a La Habana y los reciben los nativos. Los nativos, como en la época de Cristóbal Colón, recibían los taínos. Pero esos fueron 4 datos que además es un reporte que sale de la televisión cubana, que sabemos que lo único que hacen es descontextualizar. ¿A dónde quiero llegar? Yo no le cojo. ¿A dónde te quiero llegar? Sí, ¿a dónde te quiero llegar? En la historia varias veces en la historia, algún barquito de repente ha provocado una gran guerra. Pensemos en el Maine, pensemos en la Cure. No sé, no quiero decir nada, pero si en este momento el Tren de Aragua le tira un gollejo a uno de esos buques, el conflicto que está caliente allá en el Medio Oriente o en Ucrania, de repente puede trasladarse para acá. Porque el Tren de Aragua le va a tirar nada si el Tren de Aragua representa al régimen de Maduro. Vamos a empezar. Los malandros que se han pasado aparte del pueblo no tienen nada que ver con el Tren de Aragua. Estamos hablando de contextos históricos totalmente diferentes cuando pones todos esos ejemplos que has puesto hasta ahora. Pero además es incongruente que una organización delictiva que representa al régimen de Maduro le vaya a tirar un gollejo a los barcos de... No va a hacer nada. A los barcos de Putin, ¿no? Pero por otro lado... Yo tratando de tenerle este rompecabezas. Por otro lado, un rompecabezas complicado, yo lo sé, pero bueno. Por otro lado, sí,
toda la razón en lo que tú decías y yo tampoco quiero sonar derrotista. Bueno, pero ¿en qué tiene lo que tiene la razón? Espérate, voy a decir ahora, voy a decir ahora en lo que él tiene la razón, en lo que estaba diciendo anteriormente. Eso, especifique. Tiene la razón en que sí, en que nos hemos centrado solamente en lo que estaba pasando en Venezuela, cuando estaban pasando muchas otras cosas importantes en el mundo, como la derrota del régimen comunista en Bangladesh, por ejemplo. Pero, ¿de qué manera puede influir lo que pasó en Bangladesh en Venezuela? Bueno, la única manera es que el pueblo venezolano vea el ejemplo del pueblo de Bangladesh y decida seguir ese ejemplo. El pueblo de Bangladesh durante días no retornó a sus casas. Estuvo todo el tiempo en la calle insistiendo. Era una marea de pueblo. Yo vi los videos. De hecho, yo compartí los videos y fue impresionante ver la cantidad. Ahí se queda demostrada una cosa. Y voy a decir algo que es real. A veces nosotros queremos que los ejemplos de Bangladesh o de por allá por Europa sean puestos en práctica también acá en América Latina, cuando sabemos que los contextos culturales, regionales, históricos, de idiosincrasia, etcétera, etcétera, son totalmente diferentes, ¿no? Pero hay que ponerse los pantalones y amarrárselos bien, como esta gente, frente a un régimen también armado hasta los dientes, con el poder militar y todo ahí secundándolo, y el pueblo decidió tomar las calles y no retornar a la casa durante días. Le digo ahora al pueblo de Cuba, porque el otro día yo conversaba con un amigo que me decía, no, porque el pobrecito pueblo de Cuba, imagínate, con la cantidad de enfermedades y el hambre que están pasando. Y dice, ahora, le voy a preguntar al pueblo de Cuba, ¿cuál es la diferencia entre el pueblo de Cuba y el pueblo de Bangladesh? El pueblo de Bangladesh es un pueblo rico, es un pueblo que no está pasando por necesidades. Cuando el pueblo de Bangladesh decidió de una vez y por todas quitarse de arriba el régimen que lo estaba oprimiendo, era porque estaba pasando por momentos difíciles también. Entonces, sencillamente tomaron la decisión de pasar hambre en las calles para cortar de una vez por todo el hambre que iban a pasar en el futuro. Decidieron estar en las calles a pesar de la represión para precisamente cortar la represión futura. Y decidieron correr todo el riesgo posible para cortar con ese régimen que en el futuro los iba a seguir oprimiendo. Si el pueblo de Venezuela se retira de las calles, se va a enfriar la cosa, como se ha enfriado todas las veces que se ha enfriado. Todas las veces que hemos pasado por lo mismo, amigos y hermanos venezolanos. Si ustedes se van de las calles, la cosa se enfría y Maduro se va a echar ahí 6, 7 y hasta 40 años más. Si el pueblo de Cuba no se decide a tomar las calles y no irse de las calles, van a pasar más hambre de la que ya están pasando. Van a pasar más enfermedades y más situaciones que las que ya están pasando. Lo dudo. Pero si no se deciden a tomar las calles sin dejarlas, cueste lo que cueste, ahí van a seguir 70 años más. Eso es el objetivo. Que Israel haya eliminado al que sea de allá de Irán o al de no sé dónde o al de Hamas o al que sea, eso no va a incidir en que se caiga Maduro, ni en que se caiga tampoco Castro y Díaz-Canel de Cuba. Lo único que va a incidir que estos regímenes se caigan es que el pueblo en masa, en las calles, sin retorno para ninguna parte, los obligue a largarse del poder. En Venezuela hemos visto ya atisbos de militares que quieren pasarse para el bando del pueblo. Cuando el pueblo se entere de que a pesar de todo lo que tenga que sacrificar, es el único poderoso que puede tumbar a esos regímenes, entonces es que esos regímenes van a caer. De lo contrario, olvídate que por allá Israel hizo y que por Bangladesh, olvídate de eso. No va a pasar absolutamente nada porque estamos viviendo de este lado de acá. Y a mí sí me preocupan los barquitos rusos. Los barquitos rusos sí son preocupantes. Porque no estoy viendo, lo que estoy viendo es que sencillamente la historia con Maduro se prolonga y que sí se está enfriando la cosa. Como ha pasado todas las veces que ha pasado. Lo vimos en elecciones anteriores en que supuestamente había ganado y Maduro hizo trampa y no sé qué. Empezaban al principio con tremendo deseo y luego se enfriaba la cosa y hasta ahí llegaba. Entonces es preocupante, muy preocupante que se enfríe la situación y muy preocupante los barquitos rusos y muy preocupante todo lo que está pasando. No, yo suscribo lo que usted dijo, yo. Estoy 100% de acuerdo con eso. Creo que aquí, y eso se ha repetido hasta el cansancio, el máximo protagonista de estos cambios que uno quiere para bien de nuestras naciones es el pueblo que está allí sufriendo los desmanes de esos regímenes. Entonces, por eso son ellos quienes tienen que asumir la responsabilidad que les toca del contexto en el que están viviendo y
estar dispuesto a todo. Como dice uno de los hashtags que más virales se hicieron en estos últimos días, es hasta el final. Porque no tienen otra salida. Porque si regresan a sus casas, van a seguir sufriendo de todas formas. No solo la represión que de por sí es normal en estos regímenes, sino que también van a sufrir la represión del castigo que van a imponer por todos estos días de levantamiento que se han llevado a cabo. O sea, si ahora se quitan, no va a haber valido la pena, primero, todos los que dieron la vida en estos días, todos los que se han sacrificado, todos los que ahora mismo están cogiendo palos, y segundo, van a haber más gente cogiendo palos, van a haber más gente trancado y van a haber más muertos, porque el régimen actúa de esa manera. Ellos primero intentan poner control sobre la situación, y luego de que ya tienen a la gente nuevamente amedrentadas dentro de sus casas, pues van entonces a desatar la cacería de brujas a la que ya desgraciadamente estamos acostumbrados a ver de una manera impotente cómo actúan todos estos criminales, y van a empezar a recoger gente por gente, porque ellos tienen todo el tiempo del mundo y el support de todas las instituciones y el país en sí, porque desgraciadamente son los dueños de esos países. Entonces, o por lo menos se proyectan como eso, ¿no? Porque realmente los dueños son los ciudadanos. No se pueden quitar. Iba a decir no nos podemos quitar porque yo siento que formo parte de esta lucha, hago lo que puedo desde mi realidad, pero verdaderamente los que están luchando son los que están adentro y son los que tienen que entender eso. Y es el eslabón perdido, es el pollo, el arroz con pollo, es el punto, lo que le ha faltado a las manifestaciones que hemos visto ahora mismo, las que se sufrieron durante el 17 y el 19 en Venezuela, y las que vimos el 11 de julio del 2021 en Cuba, incluso recientemente el año pasado, el 17, el 18, que se vio también, ¿no?, en la isla. Fueron más pequeñas que las del 21, pero igual fueron grandes e importantes. Entonces ese es el eslabón perdido en todo esto que se está viviendo, y por eso, a pesar de que no tiene una influencia directa, sí puede tener una influencia en la gente, lo que se ha visto en Bangladesh y en otros países, ¿no? Cómo han dado el traste con esa libertad que es lo que uno sale a buscar en esas manifestaciones. La gente no puede retirarse de las calles. No es salir a protestar un día, ni es salir a protestar por un tiempo determinado. Es hasta que salga el tirano, hasta que huyan, hasta que lo abandonen, hasta que el ejército mismo ya no tenga forma de decir yo voy a seguir cometiendo este crimen, yo voy a seguir reprimiendo a la gente. Es así, y nadie dijo que iba a ser fácil. En las guerras muere gente, y sí, el que me esté viendo ahora puede decir qué cómodo tú decir eso desde un sillón. Mire, más cómodo sería para mí estar haciendo otra cosa, y aún así estoy aquí diciendo esto, que también hay que de cierto modo tener el valor de asumir la responsabilidad de decirlo, y de decirlo públicamente, y no solo de decirlo, sino de sostenerlo y ser consecuente con este discurso. Entonces, yo por eso lo digo, hay que salir a las calles, no se pueden retirar de ahí, y tienen que estar hasta el final, hasta que el tirano salga, hasta que huya. Y esto vale para los venezolanos, pero vale para nosotros los cubanos. Obvio. Y para los nicaragüenses, y para los bolivianos, incluso para los mexicanos, que se la van a empezar a meter doblada ahora dentro de poco, si ya no les fue suficiente con López Obrador, a que recogerse con la tal Claudia Chelmo, algo así. Siempre me cuesta decir por eso vuelvo a aquella mañana cuando amanecí más desanimado y de repente me enteré de lo de Bangladesh. Había un mensaje poderoso, pero es un mensaje para nuestros pueblos. Y estoy de acuerdo con ustedes. El pueblo es insustituible, y si algo está demostrado es que las instituciones internacionales y los mecanismos no van a resolverte el problema. El problema lo vas a resolver tú, y las instituciones te van a responder si tú demuestras ser el caballo ganador. Exacto. Y obviamente te pueden ayudar. Sí. Te pueden ayudar, pero tú eres el elemento principal. Y es que más allá de ayudar o no, lo que único van a hacer es, como hemos dicho, como dijimos en el podcast anterior, reconocer al caballo ganador. Sí. Exacto. No van a hacer otra cosa, no van a salir por nadie. Sabemos que están ahí para justificar salarios grandísimos y para vivir de la pirofláutica, pero al final no resuelven nada. Ya eso está más que demostrado. No sé qué más tendría que pasar para que alguien lo entienda. Ya les digo. Pero no se puede apostar a ello. El problema, como dice, tu problema lo tienes que resolver tú. Y los problemas de casa se arreglan en la casa. Por tanto, y además son los venezolanos que están dentro de Venezuela los que van a dar al traste con el derrocamiento de esa tiranía. Pero es en las calles. Exacto. Y entonces ya digo, si bien nuestros pueblos quizás no han hecho todo el esfuerzo que sí hizo el pueblo de Bangladesh, y que por lo tanto tiene todo el derecho ahora a celebrar la victoria,
Sin embargo, vuelvo a lo que yo estaba diciendo al principio, que en sí parece que estar haciendo todo lo posible para ayudarnos en esta contienda es Maduro. Con todas sus maduradas, con todas sus... Y metiéndose, por cierto, no solamente con el pueblo venezolano al cual está vilipendiando y está metiendo gente presa, sigue secuestrando, y son cuestiones que deberían hacer que el pueblo salga a las calles, porque no es momento de abandonar a los que están presos. Pero además de que pueden ir por ti. Pueden ir por ti por un video, por un, que lo están haciendo. Por un mensaje de WhatsApp. No solo por un video. Están parando a la gente en las calles, obligándolas a que abran su celular, revisándoles el celular. Y si tienes una foto de María Corina, una foto de algún líder político, alguien que esté involucrado con una cierta relevancia, ya con eso entonces, te detienen y además te exigen un pago para liberarte. O sea, el nivel de represión, de descaro y de criminalidad que esta gente le están imprimiendo al pueblo es abusivo, es demasiado. Entonces esto es un mensaje y una exhortación más que la que nosotros pudiéramos hacer aquí ahora mismo. Esa es un mensaje para el pueblo venezolano, de decirte, mira, van a ir por ti. Va a llegar el momento que van a ir por ti. Y por lo tanto, los que quedan en las calles, o sea, los que quedan en las casas, los que quedan libres, mándense para la calle, mándense para la calle, porque lo van a hacer por los que están presos, pero lo van a hacer por ustedes mismos. Pero además de esto, volviendo a Maduro, aparte de meterse con el pueblo venezolano, ¿verdad? Y está buscándose de verdad al pueblo venezolano, pues también se está metiendo con, por ejemplo, con enemigos muy poderosos. Él está hurgando nada menos que a Israel, que no están puestos para él, pero que han demostrado que cuando se ponen para uno le vuelan la cabeza. Como demostraron con el líder de Hamas, que le volaron la cabeza en Teherán, en Irán. Entonces, que siga Maduro hurgando al sionismo y que siga hurgando a Israel y que siga hurgando a Elon Musk, porque Elon Musk ahora mismo está más puesto para que se caiga el madurismo que para llegar a Marte. ¿Qué faltaría que se pusiera para que se cayera el castrismo? Y por lo tanto, le voy a decir algo. Yo creo que si está tan puesto Elon Musk, está puesto, ya que él tiene tanto dinero, y que además a veces hace apuestas un poco arriesgadas, ¿no? Yo creo que ahí está este señor, que no recuerdo ahora el nombre, pero se llama Eric algo, o sea, no recuerdo el apellido, pero hay uno de los, digamos, militares de ejércitos privados, que está diciendo que si le pagan va a ir. Eric Prince ya lo dijo en un comunicado, o sea, en un tweet en la red de Elon Musk, ¿no? En X, donde le dijo, si suben la apuesta, o sea, que hay esta recompensa que hay por Maduro y por Diosdado Cabello, a $100 millones, lo único que tienen que hacer es sentarse y ver cómo sucede la magia. Y de hecho fue un tweet donde taguió las cuentas oficiales de Joe Biden y Kamala Harris. Es para pensarlo. Esto sería yo bueno, soy defensor de la no violencia y todo eso, pero es para pensarlo. No, yo siempre lo he dicho. Yo defiendo la no violencia, sobre todo porque es lo que realmente hoy yo puedo hacer. Exacto. Y por tanto, a mí no me gusta predicar morales calzoncillos. Si yo no le he dado un bofetón a ningún policía en Cuba en el sentido de estar ahí haciéndolo, o estoy yendo ahora mismo para allá con armas para defender mi pueblo, pues yo no puedo abogar por eso. Pero no estoy en contra de nadie que verdaderamente, no con show, no con bla, 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 con nadie que lo vaya a hacer de verdad, de una manera efectiva. Yo no estoy, a nadie lo voy a tener, al contrario. Si es real, yo me sumo. Y por eso les digo. Entonces, yo les digo, si Elon Musk, que ha hecho tantas apuestas, que uno dice, este hombre coge el dinero para jugar al Monopoly, que ha hecho tantas apuestas arriesgadas, si de verdad está interesado en sacar a Maduro, oye, que ponga ese dinero, que yo estoy seguro que en los próximos 5 años los venezolanos se lo retribuyen con creces. Y esto que estamos diciendo no es para que el pueblo ahora se acomode y diga, bueno, Elon Musk va a echar la pelea que yo debo echar. No. El pueblo es insustituible y debe ir a las calles. Pero con esto también lo que quiero decir es que no obviemos otros factores que están solidarizados con el pueblo venezolano. Dígase Elon Musk y dígase también el sionismo internacional. Pero a usted eso le conta. A Maduro por lo menos le conta. No. Entonces, a Maduro lo que le conta es su antisemitismo. Exacto. Otra cosa es que el sionismo internacional está influyendo a favor. Pero te voy a decir algo. Pero lo está culpando. Entonces, parece que le conta. Solamente lo que tenemos es que darle un poco más de información al sionismo y decirle, mira, el tipo tiene razón en atacarte, porque él es la cueva de tus enemigos.
en América. Eso sí. Él es el que está metiendo. Entonces, lo que hay es que darles un poco más de información aparte de la que está dando Maduro. Y mira, ellos han demostrado ya que en Teherán le vuelan la cabeza de Hamas. Así que no en balde, Maduro dicen que no está durmiendo. No está durmiendo. Y no puede estar durmiendo porque, mira, por ejemplo, 3 de sus aliados más importantes acá en América Latina han emitido un comunicado exigiéndole que haya transparencia en todo esto de las elecciones y que haya un reconteo de votos por instituciones o agencias totalmente independientes que no tengan nada que ver con el madurismo. Y estos son Brasil, México y Colombia. No, y Entonces, el Centro Cártel ya aseguró. Sí, eso hace rato ya. El Centro Cártel, que es también el centro de la surdera americana, Exacto, ¿no? imagínate Exacto. tú, y que además fue invitado por Exacto. Maduro Pero con eso para te digo- participar en las elecciones. Con eso te digo que son señales fuertísimas. Porque si esta gente que tú dices, bueno, son aliados de ellos y los aliados están tronando de esta forma, ¿qué puedes esperar? No sé, Por eso te digo que para mí ahí hay un poco también del show político Sí. de algunas instituciones hacerse las asombradas o las alarmadas de algo que si tú estás a esos niveles tú sabes que lo Sí. que son y lo que Pero, hay a y ver, lo que se vive dentro de Venezuela. Otra Reinier. cosa es que tú me digas, bueno, tú eres un diplomático de Bangladesh, por ejemplo, o del Medio Oriente, otro lado, que tú no conozcas exactamente a qué nivel está la situación de Venezuela, yo te lo creo, pero el Centro Cártel, Dios, o sea, Sí, pero a ver, lo importante en este caso es que los resultados que arrojaron no están a favor de Maduro. No, eso es O sea, obvio. y que lo increíble es que una organización que sabemos, ¿no? Del mal que cojea, que además fue invitada por el mismo Maduro, porque a lo mejor él se sentía como que seguro y tranquilo, pensó ¿no? que ellos iban a ser pues cómplices. sencillamente le fue totalmente en contra. O sea, narró la situación tal y como había sucedido y todas las incongruencias que hubo durante el Bueno, es que- proceso y- de elecciones igual y estoy todo viciado demás. ya con la organización en sí porque yo no les creo nada de Sí, ellos. porque no, son pero unos bueno, caretablas. en este caso sí le vamos a creer, ¿no? Porque están diciendo la verdad en No, primer no, lugar. yo no le creo- Y porque además nos conviene creerle, Yo a ¿no? los comunistas no les creo ni aunque digan la verdad. Y para mí ellos son parte del Pero mal que entonces se tú no vive en crees, esta tú no nación. crees el resultado que Yo sí ellos- creo en el resultado que se vio en Venezuela. Lo que desestimo, lo que diga el Centro Cártel. No, porque- pues yo no lo desestimo porque ha ido totalmente a favor de y- María Corina y, qué de su bueno, yo movimiento. a lo que yo me refiero es que para mí lo que ellos digan es irrelevante, sea bueno o malo. El Centro Cártel en sí, porque para mí ellos son parte del mal que se vive en este país, son parte de la surdera Bueno. de todo lo malo que aquí se vive. Coincido Entonces, con eso, pero en este caso específico de Venezuela ha sido tan tremendo la derrota de Maduro que aún el Centro Cártel ha tenido que reconocerla y ha tenido que describir el proceso tal y como fue. Y qué bueno, para mí siguen sin ser- para esas mí- cosas también tenemos que aprovecharlas, ¿no? Bueno, Digo yo. en fin, ya habrá quien la aproveche. Yo sigo, para mí siguen sin ser irrelevantes porque no creo en ellos. No, Más para allá mí de- ha sido relevante lo que han dicho porque ya te digo, son ellos y mira, a pesar de ser ellos quienes son, lo han dicho, ¿no? Y eso es relevante. Sí. Ya te digo, lo veo como una señal de que si para los propios amigos Sí, claro. Maduro está apestando, bueno, pues No, es que yo estoy diciendo. Imagínate para los enemigos, ¿no? Eso, mire, mi punto con respecto a eso es como yo ver ahora a cualquier otro socialista criticando a Maduro, como lo está haciendo Lula, como lo está haciendo Petro. Para mí, Lula y Petro siguen siendo parte de del mismo mar, parte de la misma mierda. Y no le voy a felicitar ni lo que supuestamente hagan bueno. Es a lo que yo me refiero. Claro. No estoy diciendo de que no sea favorable para el proceso que está viendo Venezuela. Yo sigo sin tenerlos en cuenta, yo sigo sin creerle nada a lo Claro. que digan. Aunque hayan dicho la verdad, en este caso, para mí, yo Sí. no les presto atención. Yo pongo en primer lugar al pueblo venezolano, Claro. que debe estar en las calles, y en segundo lugar a Elon Musk. No. Bueno, estaba apostando. Bueno, Elon Musk se lo ha tomado muy en serio, déjame Sí. decirte, pues yo cada vez que entro a Elon X, Musk, lo primero que me sale es un tuit de Elon Musk se ha propuesto derrotar Sí. a Maduro. Y está haciendo Y- un buen trabajo también denunciando la represión en Venezuela. Sí. O sea, yo sé que él tiene varias cuentas en X y está usando todas sus cuentas para darle bien duro a Maduro y se lo ha tomado yo creo que como una cuestión personal. Así que está muy bueno eso, ¿no? Sí, a mí lo que me pone nervioso, Reinier, es que no se suba el podcast inmediatamente, porque aquí pueden pasar cosas en cualquier momento. No, seguro. No, Y lo mejor es que el escenario que estamos viviendo es lo mejor que yo veo. No me va a asombrar. Si ahora mismo miro aquí y veo un tuit donde diga le volaron la cabeza a Maduro. No me va a asombrar. A mí Y el tampoco. hecho de que ya no me asombre nos dice mucho.
me parece. No, yo le digo, esta conversación también la tuvimos antes de empezar el podcast. Yo no creo que, ojalá, Dios, y apareciera ese tweet, ¿no? Donde se dice que Maduro cayó, sea cual sea el método, y si es por la vía de las armas, mucho mejor, aunque ese es de los que merece morir, pero con un corta uña, así, a pedacito ahí, para que sufra por lo menos los 25 años que le han impuesto de comunismo a Venezuela, ¿no? Pero bueno, si lo sacan de juego, sea cual sea el mecanismo. Si ese merece morir a pellizquito así, que diremos de Raúl Castro, ¿no? No, ese pellizquito es más chiquito todavía, ¿no? Ahí el sufrimiento debería ser el triple, para que no se entienda lo contrario, que aquí a la gente le gusta tergiversar todo en las redes sociales y sacarlo de contexto. Señores, para ir cerrando el podcast y hablando del contexto internacional también, estamos viviendo los Juegos Olímpicos de París, donde la tiranía castrista ha quedado peor parada que nunca, ¿no? En toda la historia de la tiranía en sí, en eventos deportivos. Primero porque en Cuba se va todo el mundo. Cada vez que hay un evento de la magnitud que sea, panamericano, preolímpico, lo que sea, se queda la mitad de la delegación cubana. Y segundo, porque además de eso, o sea, la situación en Cuba cada vez es más depauperante, cada vez es más difícil funcionar dentro de esa isla, y por tanto eso repercute en todas las áreas, ya sea la cultura, la política o el deporte, ¿no? Que es parte de la cultura en sí. Entonces, la delegación cubana fue muy pequeña, muy triste, sinceramente, de los deportistas que se han podido presentar. De hecho, más de un deportista cubano se ha presentado bajo la bandera de otras delegaciones. Incluso hay un grupo de refugiados, de deportistas que van de manera independiente, ¿no? Que también hay presencia de cubanos ahí, producto de la situación tan desgraciada que ha sufrido el pueblo cubano durante 65 años, y sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Donde ya ni siquiera los mismos deportistas pues quieren formar parte de esa estafa, ¿no? Que es la delegación cubana del deporte. Sin embargo, siempre quedan, digamos, estos desgraciados que defienden a esa revolución castrocomunista, ¿no? Como es el caso de la Cruz, el boxeador que ha ganado varios eventos y varios eventos. Ni siquiera voy a decir cuáles son los que ha ganado, que yo quiera saber que lo busque. Y por el otro lado, pues este otro grandísimo HP de Mijail López, que desgraciadamente pues volvió a tener otro triunfo. Y yo quiero hacer hincapié ahí, ¿no? Donde todavía queda gente, señores, que tiene el descaro de querer disipar una cosa de la otra, ¿no? Como si la delegación cubana de deporte, ¿no? No haya sido, exacto, no haya sido siempre una bandera de propaganda para el castrocomunismo. Como lo es la música también, pero sobre todo el deporte. Es uno de los sectores donde más ellos han hecho énfasis y obligan a los atletas a decir, yo le dedico este triunfo a la revolución y a Fidel, y toda la estupidez que dicen. Como si no fuera el sacrificio de los mismos deportistas, el sacrificio de los entrenadores y de los familiares de toda esta gente, quienes son los responsables de los triunfos de estos atletas, y no el castrocomunismo, que lo que hace es robarles, que lo que hace es usarlos como monigotes de propaganda política, y luego aparte de eso les quitan más el 70, más el 80, y en otros tiempos no le quitaban todo, el 100% de lo que ganaban. Ahora la gente sabe un poquito más de más o menos lo que se cobra, de lo que ganan, comparan con atletas que participan en tu misma disciplina, y tú dices, coño, me estás robando, entonces le dan un poquito más y qué sé yo, pero le siguen robando. Entonces los usan como monigotes de propaganda política, les roban la mayoría de lo que verdaderamente se ganan por los triunfos que obtienen en las competencias. Aparte de eso, los tratan como si fueran vacas, ganado o esclavos de su propiedad, porque les quitan los pasaportes, porque les restringen a dónde pueden ir, dónde no pueden ir, los horarios, todo. Y aparte de eso, hay que agradecerle a esos hijueputas que los triunfos que ellos obtienen también son de ellos. O sea, es que sinceramente son la máxima expresión de la degradación humana, la muestra de que la cría en cautiverio funciona hasta en los seres humanos. Sí. Eso es lo que son Mijail López de la Cruz y todos los deportistas y figuras públicas que a día de hoy todavía tengan la desvergüenza de decir que apoyan a la revolución, al castrocomunismo y a todo lo que tenga que ver con eso. Sí, no, y especialmente si algunos como ese Mijail, ¿no?
Sí, Mijaín López. encima de todo lo que has dicho, Reinier, se dejan usar para eventos que no son deportivos, donde van a sencillamente a participar de actos de repudio, porque este Mijaín ha participado en algunas de las asambleas de la OEA en América Latina. Por ejemplo, en Perú estaba ahí sencillamente para hacer actos de repudio, si es posible, a Rosa María o a cualquier otro cubano. Por lo tanto, peor todavía, más No, pero no hay que ir muy lejos, o sea, no hay que remontarse a esos momentos. Otro día. Hace poco, en unos Panamericanos en Chile, no en recuerdo Chile. si unos Panamericanos no, porque Sí. yo sinceramente hace rato que no sigo Sí. esos eventos. Fueron los Panamericanos. En Chile, el tipo agredió a un muchacho, a un Sí. cubano que vive en Chile, que estaba con su bandera y diciendo patria y vida y libertad y haciendo manifestaciones de libertad para el pueblo cubano, aprovechando la visibilidad que tiene estos eventos deportivos. Y ese grandulón de mierda se le acercó y lo abofeteó, porque es un abusador, además de eso. Además de eso, el tipo, déme un segundito, además de eso, el tipo es un abusador y abofeteó a ese muchacho, que ni siquiera se estaba metiendo con él, que no le estaba diciendo nada a él, simplemente el muchacho estaba como todos los que vivimos en el exilio, aprovechamos estos eventos deportivos por su visibilidad para hacer manifestaciones de libertad y apoyo a la gente que en Cuba está peleando y en todos los países que nosotros mencionamos aquí. Y este descarado se le acercó y la ofendió haciendo uso de su tamañón y de su fuerza, ¿entiendes? Para nada, porque al final el muchacho ni se estaba metiendo con él, ni tenía que hacer eso. Sin embargo, ellos sí se hacen en su mente atrofiada, son fielistas y defienden toda la mierda esa que se vive en Cuba y es sinceramente bochornoso. Es bochornoso, es desdeñable que un tipo con ese tamaño no solo ya abuse, ¿no?, de su fuerza y de su tamaño, o un muchacho que tú sabes que no te representa pelea, sino también que además de eso defiendas lo que a ti mismo te esclaviza y te quita, porque un tipo de la talla de ese hombre pudiera ser muchísimo más bueno de lo que él puede llegar a ser si viviera en libertad, tuviera muchísimo más riqueza, tuviera muchísima más proyección, porque la gente a ese nivel también acumula riqueza y desarrollan sus academias y sus negocios a través de la repercusión que tienen como deportistas, y él no sabe ni lo que es eso, porque es un adoctrinado, porque es un esclavo de ese régimen al cual defiende. Me gustaría leer un post muy bueno que escribió el escritor Amir Valle sobre este tema, que se llama Ética no es una isla griega. Dice, eso es algo que los cubanos debemos aprender. Uno de los daños antropológicos más tristes provocados por la mal llamada revolución es que hemos perdido al norte en cuestiones éticas. Mijaín López acaba de entrar en la historia del deporte con un récord impresionante. Su grandeza como deportista no es cuestionable. También en ese libro de la eternidad deportiva están Teófilo Stevenson y Alberto Juan Torena, dos grandísimos deportistas que se desgastaron cantando loas al dictador y, al igual que Mijaín, atacando a quienes no pensaban como ellos. Muchos acusan a quienes no celebran ese triunfo de mezclar deporte y política. Olvidan que esa mezcolanza la impuso primero Fidel Castro con aquel criterio de el deporte como arma de la revolución, y ganar una medalla es asestarle un golpe al imperialismo y a los enemigos de la revolución. Y después esa idea se impuso por la teatral repetición de ver a esos atletas dedicándole sus triunfos en lides internacionales, ante todo a nuestro inmortal comandante en jefe y solo después al pueblo de Cuba. Ya las cenizas del cerebro de ese y otros engendros yacen en una piedra allá en Santiago de Cuba, pero el mal que concibió sigue ahí, ahora en la voz de un presidente títere y mediocre, y aún peor, muchos atletas cubanos como Mijaín López siguen dedicándole sus medallas y emprendiéndolas a dentelladas en Cuba y fuera de Cuba contra quienes simplemente no adoran a sus ídolos. No olvidar, por favor, a un Mijaín agresivo y abusador tumbando de una bofetada a un joven cubano que, en los Juegos Panamericanos en Chile, durante el juego de béisbol Cuba-Brasil, provocó la enorme ofensa de manifestarse contra la revolución portando una bandera cubana donde se leía libertad para Cuba. Ética, queridos compatriotas. Recordemos esa importante palabra, ética, que no por gusto está asociada a otras palabras necesarias: coherencia, justicia, equilibrio, honestidad, conciencia. Pues por mucho que no uno se alegre de ver el nombre de nuestro país en lo alto de la historia deportiva, esa alegría se esfuma cuando el comportamiento humano ético del protagonista es sencillamente miserable y no hace honor a su grandeza como deportista.
Creo que excelente. No, yo creo que, de hecho, 100% se parece a lo que yo dije, lo que con mis palabras. Bueno, yo sinceramente creo que con esto podemos terminar el podcast. No sin antes decir, y discúlpenme por la palabra que voy a decir yo, que tanto Mijaíl López como Díaz Canel y como quien defienda a Mijaíl López o quien celebre la mierda de triunfo de ese desgraciado es tan cingado como Díaz Canel. De verdad que sí, no voy a entrar ahora que si fulano lo celebró, que si me engano, porque no es, vamos a decir, la línea editorial de este podcast, el estar hablando de personas en específico, por lo menos no de momento. Así que no voy a entrar en postura, aunque se sabe, ¿no? Digamos, la gente más que más ruido hace en las redes, quién ha felicitado o no a Mijaíl, para mí es tan cingado como Díaz Canel. No tengo mucho más que decir porque tampoco voy a dar espacio, ¿no? al algoritmo de cierta persona por traerlo a alusión. Pero de verdad que, como hemos dicho muchas veces, el tiempo pone a todo el mundo en su lugar, ¿no? Y son momentos como este que a veces pueden ser cositas que pasan desapercibidas, pero demuestra por dónde tú vas, ¿no? Cuál es la realidad de tu sentimiento, ¿no? Y qué es lo que quieres para Cuba, porque si tú apoyas eso, para mí tú eres tan descarado como los que están ahora mismo sentados en el PCC, sinceramente. Así que nada, como dijo Osvaldo Payá, la noche no será eterna, y como nosotros decimos, pues, es nuestra responsabilidad ver cómo va a ser ese amanecer. Y dicen los venezolanos que no hay maduro que no se pudra ni cabello que no se caiga. Así que vamos a ver si de esta se cae la tiranía de Venezuela y por consiguiente la de Cuba. Sí. Que Mario, si nos regala una oración, ¿Cómo no? cerramos este podcast. Dios Todopoderoso, te agradezco porque tú estás presente en la ecuación 100%. Gracias porque Maduro se ha pretendido reír de ti, todo lo que ha querido, pero sencillamente está dando cosas contra el aguijón. Gracias porque estoy convencido de que muy pronto tú nos vas a sorprender en grande y para bien. Gracias porque lo de Bangladesh nos dio esperanza cuando de repente se nos perdía. Gracias porque tú estás escuchando el clamor ahora mismo de todos los secuestrados, lo mismo en Cuba, que en Nicaragua, que en Venezuela. Y ese clamor está llegando delante de ti y tú vas a respondernos con creces. Gracias porque lo vamos a ver muy pronto. Y muy pronto haremos un podcast sorprendidos nosotros mismos y celebrando todo lo que habrá pasado. En el nombre de tu Hijo Cristo, agradeciéndote de antemano por todo eso. Amén y amén.